Realmente sentí que estaba viendo una película, tan bien hecha, la estética, la historia, ni hablar de la música y el vocal de la genial IU, pero tremenda pareja del MV, IU, V, IU. Una pareja que se devoró la pantalla con su interpretación. Nos transmitieron lo que es el amor puro, verdadero. ¡Ay, qué tiernos vestidos de novios! Bueno, te voy a contar todo lo que se está diciendo en los medios coreanos sobre Love Wins All. IU, o nombre real Lee Ji-eun, de 30 años, lanzó su nueva canción. Y en V, Love Wins All, contó con la colaboración de otros superstars, V o Kim Taehyung de BTS, de 28 años. Por supuesto, el arte es subjetivo y pueden haber muchas interpretaciones, pero el mensaje principal que los autores pensaron tiene que ver con esta lucha contra los prejuicios y el odio que reinan en las sociedades. El video fue dirigido por el director de la película Concrete Utopia, Om Tae-hwa. Según la agencia de IU y el mismo director, el Nemo que persigue a los protagonistas representa la discriminación y la opresión que existen en diferentes ámbitos de la vida, especialmente hacia los más vulnerables. La protagonista femenina tiene una dificultad auditiva y no escucha, y el personaje masculino posee una dificultad visual, no ve de un ojo. Hola, soy Ginny, te doy la bienvenida en esto que es Ginny Channel. No te olvides de suscribirte al canal con la campanita. La cámara grabadora simboliza algo muy importante, ya que los transporta al mundo antes de la desolación. La agencia contó que esa lente representa el filtro del amor, eso que nos permite saltar lo superficial y visualizar lo hermoso del mundo. Bueno, ellos mismos se ven detrás de esa lente, ¿no? Felices, libres, disfrutando de comida, sin dificultades físicas, pero igual se observaba una tensión con gente vestida de oscuro. En momentos se veía a los labios de IU, que tenía como una especie de pequeña cadena. Representa la dificultad que existe en la comunicación en general en el mundo. Y sin duda, lo que ha sido objeto de muchísimos comentarios en las redes fueron las escenas de ellos vestidos de boda, hermosos, tiernos. Ay, parecía de verdad una escena de K-drama, ¿no? Bueno, ¿se imaginan a ambos protagonistas de un K-drama? ¡Wow! Lo que sería esa química, ¿eh? La escena al final, en donde ellos se elevan y quedan solamente sus ropas, representaría, según la agencia de IU, la libertad de despojarse de esa opresión. Esas ropas que representarían al mundo material y que son tan importantes en lo superficial, ¿realmente son importantes? Bueno, esa sería un poco la pregunta existencial, ¿no? Finalmente, el amor que le gana todo y en todo momento. Qué emotiva imagen, ¿no? Cuando IU le tapa un ojo, el sano, a V para protegerlo, para que no vea. No, muy conmovedor. Como decíamos, pueden haber muchas más interpretaciones, Siéntanse libres y chingus en compartir algún otro detalle u otra interpretación diferente, aquí abajo en los comentarios. El director y IU se reencontraron tras 5 años porque ellos habían trabajado juntos en 2018 por un video por los 10 años de IU. El director dijo que esperaba que este video sea un estímulo para las múltiples interpretaciones sobre los valores y la realidad. Un detalle del título. Originalmente iba a ser Love Wins, pero como es una frase que se ha usado en movimientos LGBTQ, al final se cambió a Love Wins All. De hecho, la agencia de IU, EDAM, había emitido un comunicado diciendo que el cambio de título era para respetar y apoyar a toda la gente que ama a sus maneras distintas y que aceptaban las opiniones de aquellos que expresaron preocupación de que el título podría debilitar la fuerza de la frase en su uso original. Destacaron que el mensaje de la canción es el deseo de que el amor gane en todo el mundo sin odio. Hablemos ahora un poquito de ellos, IU y V. IU había dicho que esta canción estaría dedicada a sus fans. En marzo va a presentar un mini álbum con 5 canciones, entre ellas una va a ser Love Wins All, y comenzará una gira mundial. Como dice el título de esta nota periodística, ella está de novia con el actor Lee Jong-suk en la vida real y las fotos de boda ya se las sacó con V. Por supuesto, esto es en broma, pero sí, hace ya como más de un año que reconoció con el actor Lee Jong-suk
estar en una relación. Por su parte, Vi está cumpliendo el servicio militar obligatorio. Hace poco terminó el entrenamiento básico, donde fue distinguido por su rendimiento. Iba a seguir el enlistamiento y él aplicó a una división de operaciones especiales, donde el entrenamiento es más fuerte que la media. Se espera que termine el servicio militar para 10 de junio de 2025. Bueno, chicos, cuéntenme qué les pareció esta parejita en la colaboración. Muchas gracias por estar ahí. Cuídate, porque eres súper valioso o valiosa. Te quiero, 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.